entrar a analizar la primera de estas cuatro normas, que es la NFPA 1670. La NFPA 1670 es la norma sobre operaciones y entrenamiento para la búsqueda técnica en incidentes de rescate. Esta norma fue preparada o es preparada por el Comité Técnico para Calificación Profesional de Técnico en Rescate y emitido por el Consejo de Normas de la NFPA. Como dato estadístico, originalmente la primera versión de esta norma fue desarrollada en el año 1994 y la versión más reciente de esta norma fue aprobada el 11 de noviembre de 2016 y adoptada con fecha efectiva del 1 de diciembre de 2016, y es por eso que usted la encuentra como NFPA 1670 edición 2017. ¿Cuál es el alcance de la NFPA 1670? Cada NFPA identifica un alcance o a quién se aplica y un propósito. Analicemos primero el alcance de la NFPA 1670. Identificar y establecer niveles de capacidad funcional para llevar a cabo operaciones de búsqueda técnica en incidentes de rescate, mientras se minimizan las amenazas a los rescatistas. Eso lo puede encontrar usted en el capítulo 1, 1.1.1, 2017. El segundo alcance de esta norma es que los requisitos de esta norma deben aplicar a organizaciones que responden a incidentes de búsqueda técnica y rescate, incluyendo aquellas no reguladas por disposiciones gubernamentales. Recuérdense que este estándar está enfocado principalmente en el ámbito del país de Estados Unidos, por tanto, puede aplicar a aquellas agencias que son reguladas por los órganos del Estado o aquellas que tampoco por disposiciones no son reguladas por el Estado. Y principalmente esta norma, como lo está diciendo el alcance, aplica a la organización, que eso es importante entender. Lo primero que vamos a analizar esta norma, que es una norma que aplica a la organización de respuesta, lo que tiene que ser capaz de cumplir su departamento de bomberos, su equipo de respuesta a emergencia privado, y no usted como individuo, que para eso hay una norma específica. Entonces, esto significa que si su organización, ya sean servicios médicos de emergencia, fuerzas policiales, agencias de manejo de emergencia o cualquier grupo que responda a ciertos incidentes de rescate técnico, ya sea que respondan de manera independiente o conjuntamente con el departamento de bomberos local, deben prepararse al menos al mínimo nivel de capacidad funcional. Y cuando hablamos del mínimo nivel de capacidad funcional, el estándar establece principalmente 3 niveles de respuesta para cada disciplina de rescate técnico. Y en esto usted va a encontrar el nivel awareness o advertencia, el nivel operaciones y el nivel técnico. Entonces, el mínimo nivel de capacidad funcional, en términos prácticos, es el nivel operaciones, dado que el nivel awareness está enfocado principalmente a que las organizaciones no desarrollen labores operacionales en terreno, sino que principalmente puedan evaluar el escenario, ¿ya? Y que su propio personal no sea parte del problema y que no se agrande el incidente por desarrollar labores para las cuales ustedes no están entrenados. Veamos cuál es el propósito de la NFPA 1670. Principalmente el de asistir a la autoridad competente para poder determinar el peligro en la búsqueda técnica en rescate técnico dentro de su área de respuesta o su sector jurisdiccional, ¿ya? Identificar el nivel de capacidad operacional y tercero, establecer cuál va a ser su criterio operacional. Una cosa muy importante de entender, y muchos de ustedes se preguntarán, ¿quién es la autoridad competente? ¿Ya? Y esto es muy importante de entender porque a lo largo de la revisión de cualquier estándar de NFPA, esa terminología se encuentra principalmente en todas las normas de NFPA. ¿Ya? Y en el caso de la 1670, siempre va a referirse al término autoridad competente. Desde el punto de vista de NFPA, ¿qué significa la autoridad competente o quién es la autoridad competente? La autoridad competente se refiere a la organización, oficina o individuo responsable de hacer cumplir los requisitos de un código o norma o aprobar equipos, materiales, una instalación o un procedimiento.
principalmente eso. Entonces es importante que cada vez que usted en el estándar lea la autoridad competente, se está refiriendo o a la organización, a un individuo, a una oficina que tiene como responsabilidad de hacer cumplir los requisitos de ese código, de esa norma, ¿ya? Para aprobar equipos, procedimientos, instructivos, etc. Ahora, importante, NFPA 1670 establece que la autoridad competente debe establecer niveles de capacidad operacional necesarios para conducir operaciones de búsqueda técnica en incidentes de rescate seguros y efectivos basados en 1. La identificación de peligro, valoración del riesgo, nivel de capacitación del personal y disponibilidad de recursos internos y externos. Ahora, ¿qué es importante? Que al evaluar estos criterios, la autoridad competente puede decidir a qué nivel desea poder realizar operaciones en un incidente y deberá establecer procedimientos de operación estándar escritos consistente con uno de los niveles de operación para cada disciplina definido en este documento. Entonces, una vez que la autoridad competente se basa en la identificación de peligro de su sector jurisdiccional, valora el riesgo, establece cuál es el nivel de capacitación de su personal y cuantibiliza cuál es su disponibilidad de recursos internos como organización y externos, ¿ya? Él puede determinar, ¿ya?, a través de un procedimiento de operación estándar escrito cuál va a ser su nivel de operación para cada disciplina de rescate técnico. Ejemplo, yo puedo, como organización, podría determinar que en mi sector jurisdiccional el nivel de mi identificación de peligro y la valoración del riesgo establecen que la posibilidad de tener rescate técnicos con cuerdas que requieran técnicas especializadas es bajo. Por tanto, como organización puedo definir que, y dado también los equipos que dispongo como organización, solamente voy a responder a nivel de operación en el rescate técnico con cuerdas para realizar operaciones en ángulo bajo, ¿ya?, o asistir en algunas labores mínimas de rescate en ángulo alto. Por tanto, siempre uno le dice a la organización, ¿y por qué este estándar es importante? Porque usted principalmente debiese ser capaz de definir, ¿ya?, y evaluar efectivamente en su sector de respuesta, en su sector jurisdiccional, cuáles son los peligros que hay asociados, valorar los riesgos de esos peligros, ¿ya?, establecer qué equipos tengo y definir bien en qué disciplina quiero, en qué nivel de capacidad operacional puedo responder. Ahora, ¿qué es lo que es importante de esto? Que como organización, y lo vamos a ver un poco más adelante, usted puede principalmente operar en las distintas disciplinas que usted establezca a un nivel en rescate técnico con cuerda, que puede ser operaciones, pero en la disciplina de rescate técnica en vehículos usted puede responder a nivel técnico. Por eso es que es importante que esto sea en función de una identificación de peligro de su zona jurisdiccional, de la valoración del riesgo, del nivel de capacitación de su personal, que es muy importante, y también acompañado de los recursos, ya sean propios o de otros equipos de respuesta cercanos a su sector jurisdiccional. Y esto permite que uno no tenga que estar sobredimensionando su capacidad de respuesta en función de los criterios mencionados anteriormente. Ya le había mencionado que la NFPA principalmente define 3 niveles de capacidad operacional para la búsqueda técnica en incidentes de rescate, y ya lo había mencionado que era el nivel awareness o advertencia, operaciones y técnico. Ahora, si vamos a las definiciones empíricas de cada una de estas capacidades operacional, NFPA define el nivel awareness como el que representa la mínima capacidad de la organización que provee respuesta a la búsqueda técnica de incidentes de rescate. En el caso a nivel de operaciones, representa la capacidad de la organización para responder a la búsqueda técnica e incidentes de rescate y para la identificación de peligro, el uso de equipo y aplicación de técnicas básicas especificadas en esta norma para apoyar y participar en la búsqueda técnica e incidentes de rescate. Y por último, NFPA establece que el nivel técnico representa la capacidad de la organización para responder a la búsqueda técnica e incidentes de rescate, que la organización puede identificar los peligros, usar equipo y aplicar técnicas avanzadas especificadas en esta norma,
necesarias para coordinar, realizar y supervisar la búsqueda técnica en incidentes de rescate. Por tanto, es muy importante que, basado en los criterios que yo mencioné anteriormente, su organización tenga la capacidad de definir, en función de la evaluación de peligro, la identificación de peligro, la evaluación de riesgo, el nivel de entrenamiento de su personal, la disponibilidad de equipo, definir en qué nivel de capacidad operacional quiere usted como organización responder. Awareness, operaciones o técnico. Bien, el estándar señala que como mínimo toda organización de búsqueda técnica y rescate debe cumplir con el nivel awareness por cada tipo de incidente de búsqueda y rescate, para el cual la autoridad competente haya identificado un peligro potencial. Entonces, si usted como organización, ¿ya?, o su autoridad competente determinó que en su industria o en su ciudad o en su departamento, ¿ya?, la identificación de peligro identifica que usted va a tener incidentes de vehículos, incidentes en espacios confinados, incidentes en aguas rápidas, incidentes con cuerda, incidentes en área agreste. Para cada uno de esos peligros identificados, usted debe cumplir a lo menos con el nivel awareness de cada una de esas disciplinas. Identifica la necesidad de un cierto nivel de, primero, entrenamiento, documentación, procedimientos de operación estándar, identificación de peligro y evaluación de riesgo, planeación de respuesta a incidentes, equipos, seguridad y fitness. Por tanto, no basta solamente con que una organización tenga el entrenamiento para decir o establecer que son capaces de responder a un nivel de capacidad funcional. Hay que cumplir con una serie de requisitos: tener entrenamiento, tener documentación, tener procedimientos de operación estándar para sus operaciones, tener un plan de identificación de peligro y evaluación de riesgo, tener un plan de respuesta a incidentes, tener los equipos, manejar un plan de seguridad y tener también lo que es acondicionamiento físico. Entonces, los diversos niveles de preparación dentro de cada una de estas áreas es los que deben ser evaluados por cada organización. Sobre la base de una evaluación de necesidades, la autoridad competente deberá proporcionar el apoyo adecuado para funcionar al nivel de operación planeado. Ya vamos a ver más adelante que no es sinónimo que un individuo esté entrenado a nivel técnico y que una organización diga o establezca que puede responder a nivel técnico. Se tienen que cumplir un sinnúmero de cosas en cada estado. Entonces, para ir aclarando y despejando la aplicabilidad, la NFPA 1670 es una guía, una orientación para que la organización pueda entrenar y operar en el nivel de capacidad de respuesta identificado para incidentes de búsqueda, técnica y rescate. Muy importante, como lo señalicé al principio, cada norma, cada estándar tiene un propósito, un alcance y es un mapa, una guía de orientación. Si usted quiere centrarse en su organización, tiene que tomar como referencia el estándar NFPA 1670. Entonces, pregunta: ¿cuáles son las diferentes disciplinas identificadas por NFPA 1670? Ya había mencionado previamente cuál era la cantidad de normas asociadas a la NFPA 1670. Y principalmente este está 19 disciplinas de rescate técnico. Y vamos a mencionarla cada una de ellas, a pensar que esta presentación, tal cual lo decía su título al principio, está enfocada principalmente en el rescate técnico con cuerda. Entonces, en el capítulo 4 de 1670 está rescate con cuerda, en el 5 búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, capítulo 6 búsqueda y rescate en espacios confinados, capítulo 7 búsqueda y rescate técnica en vehículos, capítulo 8 rescate técnico en animales, capítulo 9 búsqueda y rescate en el monte o lo que se conoce también como área agreste, capítulo 10 búsqueda y rescate en zanjas, capítulo 11 búsqueda y rescate en maquinaria, capítulo 12
búsqueda y rescate en cuevas. Capítulo 13, búsqueda y rescate en minas y túneles. Capítulo 14, búsqueda y rescate en helicóptero. Capítulo 15, búsqueda y rescate en la superficie del agua o aguas superficiales. Capítulo 16, búsqueda y rescate en aguas rápidas. Capítulo 17, búsqueda y buceo de rescate. Capítulo 18, búsqueda y rescate en hielo. Capítulo 19, búsqueda y rescate en oleaje o marejada. Capítulo 20, búsqueda y rescate en motos acuáticas. Capítulo 21, búsqueda y rescate en inundaciones. Y capítulo 22, búsqueda y rescate en torres. Entonces, la mayoría de estas 19 disciplinas identifican un ambiente específico de trabajo y por lo tanto el estándar correlaciona preocupaciones específicas que se encuentran en esos entornos. Ahora, aquí una cosa importante es empezar a entender que en el caso del rescate con cuerda es un poco diferente, ya que no es un entorno específico. ¿Ya? No es como el rescate en helicóptero, rescate en vehículo, rescate en espacios confinados. El caso del rescate con cuerda, en el caso de esa sección, trata de las técnicas que se pueden aplicar a una variedad de ambientes o entornos. Por eso que el rescate con cuerda se convierte en una disciplina que debe ser cubierta antes de explorar otros ambientes específicos. Y este nivel es prerequisito de otras disciplinas. Por tanto, si usted quisiera responder, por ejemplo, a incidentes de rescate técnico en vehículo, nivel operaciones, el estándar le señala que previamente usted como organización tiene que ser capaz de responder al nivel operaciones de incidentes de rescate técnico con cuerda. Entonces, una de las gracias o de los puntos importantes que tiene el rescate técnico con cuerda es que lo hace transversal a las distintas disciplinas de rescate técnico. No está enfocado en un entorno distinto. Yo puedo aplicar cuerda en rescate en vehículos, aplico cuerda en rescate en espacios confinados, aplico cuerda en estructuras colapsadas, en aguas rápidas, etcétera. Por lo tanto, rescate técnico con cuerda es una disciplina muy versátil y es por eso que tanto en el estándar 1670 y 1006 lo coloca como prerequisito. Continuemos, entonces es importante también señalar que en FPA 1670 incorpora una matriz completa de requisitos y conformidades antes de pasar al siguiente nivel debido a la estrecha asociación de preparación. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es que usted como organización, si es que realmente aplica el estándar como está diseñado, usted pueda entrenarse en rescate en estructuras colapsadas, primero, sin previamente haberse entrenado o tener todos los requerimientos para rescate con cuerda, rescate en vehículos, rescate en espacios confinados, etc. ¿Ya? Es importante entender que esto es como una pirámide que uno va construyendo desde la base hasta llegar a la cúspide. Entonces, veamos un ejemplo para entender lo que menciono ahí que incorpora una matriz completa de requisitos. Por ejemplo, para que un equipo de respuesta pueda operar en un incidente de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas a nivel operaciones, ellos deben ser capaces de responder previamente a rescate con cuerda, rescate en espacios confinados, rescate en vehículos, rescate en zanja y rescate en maquinaria a nivel de operaciones y también ser capaces de responder a rescate en la superficie del agua o en aguas superficiales, como usted quiere llamarle, a nivel awareness. Entonces, esto cada vez se va haciendo más complejo a medida que se avanza hasta el pic de la pirámide. Cada nivel y cada disciplina se construye sobre el anterior. Entonces, es importante entender que usted no puede saltarse, como mencionaba este ejemplo, al rescate en estructuras colapsadas a nivel operaciones, sin tener ningún, como organización, entrenamiento previo en las otras disciplinas. Está incorporado en una matriz que establece claramente el nivel de competencias previas que la organización tiene que tener para poder responder a ese nivel. Entonces, si el nivel deseado de funcionalidad de su organización está en la respuesta a nivel operaciones o nivel técnico en cualquiera de las 19 disciplinas de rescate técnico, entonces la organización debe tener planes y procedimientos escritos para identificar peligros,
formular e implementar planes de respuesta, obtener recursos, entrenar a su personal y evaluar sus operaciones. Y acá es muy importante entender, y uno de los errores comunes que cometen las organizaciones, es que creen que solamente basta con tener a su personal entrenado para poder responder en una disciplina de rescate técnico y dentro de esa disciplina poder responder a un nivel de capacidad operacional. El entrenamiento es solamente un eslabón, una parte, ¿ya?, dentro. Entonces, el entrenamiento es solo una parte de la capacidad funcional y preparación de un equipo de respuesta acorde a lo que señala el estándar 1670. Usted o su equipo principalmente puede tener los mejores ingenieros estructurales, pero si ese equipo no tiene el equipo para apuntalar un edificio colapsado, entonces usted como organización, como equipo, no puede operar en la escena como un equipo de respuesta a nivel de técnico. Ahora, a la inversa, si un equipo de respuesta tiene un plan de respuesta en la escena, tiene el equipo, tiene la mano de obra necesaria, pero esa mano de obra, ese personal, no tiene el entrenamiento adecuado, entonces tampoco pueden operar como un equipo de respuesta a nivel técnico. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos señala el estándar? Que su nivel de capacidad funcional, operacional para cualquier disciplina de rescate técnico tiene que tener una congruencia entre los equipos, los procedimientos y con el nivel de entrenamiento. Entonces yo puedo tener los mejores rescatistas, ingenieros estructurales, etcétera, etcétera, pero si usted no tiene los equipos para operar en la escena, no va a poder apuntalar un edificio, por lo tanto no puedo decir que mi equipo responda a nivel técnico. A la inversa, si usted se preocupó como organización de comprar sistemas de apuntalamiento, el mejor equipo disponible en el mercado, pero su personal no tiene el entrenamiento, tampoco puede responder al nivel de técnico. Entonces, el estándar nos señala la congruencia y lo importante de hacer calzar. Ahora, con el fin de funcionar en un incidente, se necesita un equipo que esté preparado en más áreas que solo equipo o persona para funcionar y operar juntos. Los criterios, entrenamientos del personal, es un área que cualquier academia de bomberos o cualquier proveedor privado de entrenamiento puede proporcionar. Sin embargo, es importante entender que ninguno de ellos puede decir o puede certificar que al entrenarlo a usted como individuo a un cierto nivel de respuesta hará que su equipo esté listo para responder. Por eso es que cuando uno se entrena, una organización puede determinar, o usted a través de las evaluaciones de habilidad y competencia, señala que usted está entrenado en un nivel y que es capaz de realizar ciertas funciones. Pero el hecho de que usted se entrene a un cierto nivel, nadie, ni el mejor departamento de bomberos del mundo, ni cualquier organismo de respuesta privado puede indicar que al haberlo entrenado a usted, su equipo va a ser capaz de responder a un cierto nivel de capacidad operativa. Entonces, en FPA 1670 se centra principalmente en las organizaciones que trabajan para lograr un determinado nivel de competencia para operar en diferentes disciplinas técnicas de rescate. Y aquí es importante que quede claro y que no quede en duda, esta norma, este estándar, no está dirigida a las habilidades o calificaciones individuales de usted como individuo, como rescatista. Esta norma se centra principalmente en la organización y la organización no basta con que diga que su personal está entrenado, tiene que tener el componente de entrenamiento solamente un componente dentro de todo lo que tiene que hacer. Tiene que tener planes y procedimientos de operación estándar, identificación de peligro, evaluación de riesgo, ya, planes de respuesta a emergencia. Entonces, la primera norma que hemos atendido y que hemos basado, que es la NFPA 1670, es una norma que enfoca en la organización, en su departamento de bomberos, en su brigada de equipo industrial, etcétera, para determinar a través de los parámetros que establece este estándar, definir
como organización en qué disciplina de rescate técnico usted quiere operar y qué debe cumplir para decir que usted es capaz de responder a un nivel de capacidad operacional, awareness, operaciones de técnico, dentro de cada una de estas disciplinas. ¿Cuáles disciplinas? Las 19 que mencionamos delante, ¿ya? 3 niveles de capacidad operacional, awareness, operaciones y técnico, y en función de eso, determinar cómo vamos a cumplir. Bueno, hemos visto la primera parte de las 4 normas que vamos a analizar. Y centrarlas que está en la organización y no en el individuo. Si hay alguna duda o consulta que no quede claro de lo especificado de la 1670, me dejan los comentarios en el chat y yo respondo cada una de sus dudas. Bien, continuando, vamos a pasar a la sección 2 que tiene que ver con el segundo estándar de los 4 que vamos a ver, que es la NFPA 1006, norma para calificación profesional de técnicos en rescate.